Gracias, Jesús. Iglesia, puede tomar su asiento. Hoy va a ser una gran mañana de victoria para cada uno de nosotros, sus hijos. Tenga eso presente en su corazón. Hoy el Señor nos va a dar la victoria sobre luchas o situaciones que tal vez hemos estado viviendo, pues hoy es el día en que el Señor nos va a dar esa victoria. Buenos días. El día de hoy continuamos con nuestro estudio acerca de la autoridad. Y nosotros hemos estado hablando acerca de cómo desde la creación Dios a cada uno de nosotros como seres humanos nos dio autoridad sobre su creación, sobre lugares, espacios donde ejercemos esas capacidades que Dios nos ha dado. También nos ha dado autoridad sobre personas y la forma en la que la ejercemos es muy importante. Pero no solo eso, el Señor también nos ha dado autoridad sobre el enemigo. En Lucas capítulo 10, el versículo 17 al 20. Por favor, búsquelo por ahí en su teléfono, en su Biblia, Lucas 10, 17 al 20. Nos encontramos cuando Jesús envió a sus discípulos a encontrarse de frente con el enemigo y Jesús los envió para que sanaran y que predicaran y echaran fuera demonios. Y dice este versículo cuando regresaron, el versículo 17. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos. Vea qué importante esto. Venían de un momento de guerra espiritual, de encontrarse de frente con las obras del enemigo y regresaron contentos. Esto es muy importante porque nos habla de verdad de la autoridad que Dios nos ha dado, de la protección que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas. Volvieron contentos. Dijeron, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió Jesús. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Escuchen, nada les podrá hacer daño. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros que se nos ha dado autoridad. Se nos ha dado una autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. Esto representa lo que es malo, lo que viene del enemigo. Y el Señor nos ha entregado, nos ha delegado esa autoridad a nosotros. Y por lo tanto es una autoridad que también tenemos que aprender a ejercer de la manera correcta. Es una autoridad que también tiene que ver con la forma en la que nosotros vivimos y las cosas que vemos en nuestra vida. En Primera de Juan, el capítulo 5, versículo 19, es muy importante que tomemos en cuenta estos principios que dicen ahí. Porque tenemos que aprender a conocer a nuestro enemigo, a conocer su naturaleza. Y dice ahí en Primera de Juan 5, 19, sabemos que somos hijos de Dios. Escuche, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Pero sabemos que somos hijos de Dios. Esto es muy importante porque cuando nos encontramos con el enemigo, el Señor no quiere que vayamos ignorantes, no quiere que seamos personas que ignoren esta realidad. Y por eso empieza diciendo sabemos. Y es muy interesante que lo primero que dice que sabemos es que somos hijos de Dios. Cuando nos vamos a enfrentar con el enemigo, cuando nos vamos a enfrentar con lo que Satanás quiere hacer en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es partir desde una posición de victoria. Sabemos que somos hijos de Dios y eso marca la diferencia. Sabemos quiénes somos y lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Eso es lo que marca la diferencia. Por eso nosotros no nos enfrentamos al enemigo con miedo, no nos enfrentamos al enemigo con derrota. Sabemos que somos hijos de Dios. Pero no solo sabemos eso, sabemos que el enemigo tiene control en el mundo, tiene poder en el mundo, tiene alguna autoridad en el mundo. Entonces no ignoramos quiénes somos nosotros, pero tampoco ignoramos quién es nuestro enemigo. El enemigo representa todo lo malo, el enemigo representa todo lo perverso, el enemigo representa todo aquello que se opone a Dios. Y yo sé que a veces queremos jugar muy de sofisticados, ¿verdad? Y de personas modernas y entonces a todo le damos
alguna explicación racional, a todo le damos alguna explicación psicológica, pero la Biblia nos enseña que hay cosas que sí tienen que ver con una realidad espiritual y que su explicación es espiritual. La Biblia sí nos enseña que hay una realidad de un mundo espiritual que se mueve a nuestro alrededor y que hay cosas relacionadas con este mundo también a nuestro alrededor. Y por eso nosotros tenemos que tener esta claridad, primero que nada, de quién somos nosotros, pero también entender que ese enemigo tiene poder y ese enemigo tiene autoridad, que ese enemigo se opone a Dios y a lo que representa a Dios. Si somos hijos de Dios, significa que representamos la imagen de Cristo. Esto es un concepto que hemos hablado desde hace algunas semanas. Dios nos ha puesto para ser su imagen en medio de la creación. Dios nos ha puesto para ser imagen de Jesús donde nosotros vayamos. Dios nos ha puesto como sus discípulos para que reflejemos a Jesús donde nosotros estemos. Y si algo odia el enemigo es la imagen de Jesús. Si algo odia el enemigo es que representemos a Jesús, que vivamos vidas fieles a Dios, en las cuales las personas puedan ver a Cristo. Obviamente el enemigo no va a querer eso y se va a oponer a eso. Y por eso nosotros tenemos que tener claridad de que el enemigo quiere enfrentarse a nosotros también como representantes de Jesús, como gente que ejerce la autoridad de Cristo en el lugar donde nosotros estamos. Ahora, en nuestra cultura en general, nosotros tenemos un concepto como del yin y el yang, ¿verdad? Y nos imaginamos entonces como que el universo necesita estar en este balance constante y que entonces existe el bien y existe el mal. Y existe la luz y existe la oscuridad, que obviamente sí es así. Pero nosotros entonces, al tener este concepto, lo representamos como fuerzas iguales que están como en un balance constante. Y entonces la cosa no se tira para acá y la cosa no se tira para allá. ¿Por qué? Porque están como en un balance para acá. Y lo vemos casi como que si fuera necesario, ¿verdad? Para el mundo en el que nosotros vivimos. Pero eso no es así. No es como que Dios es el Dios de lo bueno y Satanás es el Dios de lo malo. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Satanás es un ser creado. Satanás es un ángel que dice, Judas perdió su dignidad, no valoró su dignidad y entonces cayó. Pero Dios es Dios, Dios es el creador. Así que en un encuentro entre estas dos fuerzas, esta es la pelea más injusta en toda la historia. Es la batalla más injusta que usted puede imaginarse. Porque es cierto, sabemos quién es el enemigo y sabemos que tiene autoridad y sabemos que tiene poder. Pero también sabemos quién es nuestro Dios. Y Él está sobre todo poder, dominio, autoridad. No hay nada ni nadie que se pueda asemejar a Él. Así que no es una lucha entre iguales. No. Es una lucha entre el que ya venció, entre el victorioso y el enemigo que ya ha sido derrotado para siempre. Así que en esta lucha nosotros la peleamos desde un lugar de victoria. No es que Dios tendrá 50% probabilidad de ganar y el diablo otro 50% probabilidad y no sabemos qué va a pasar, no sabemos quién va a salir adelante. No. Dios ya ganó y eso es lo que sabemos. Por eso sabemos que somos hijos de Dios y sabemos que cuando nos enfrentamos con el enemigo estamos peleando desde esa victoria. Pero también la Biblia nos enseña cómo actúa este enemigo. Y hay 5 formas en las que el enemigo quiere actuar en nuestras vidas. La primera de ellas es a través de tentarnos. Él viene a traer tentación a nosotros, viene a traer tentación a nuestras vidas. Y esto lo que Él hace primero es que siembra un pensamiento en nuestros corazones y es decisivo. Lo que nosotros hagamos después de eso. Él viene a tentarnos con algo malo, Él viene a tentarnos con algo que deseamos, Él viene a tentarnos con algo que nos gusta, no sé. Él viene a tentarnos con algo y nosotros decidimos si le vamos a cerrar la puerta en la cara o si le vamos a permitir entrar. Si nosotros decimos, no, Satanás, no vas a pasar de acá, deja de molestarme, entonces ahí se acabó la cosa. Pero si nosotros en lugar de hacer eso, lo que hacemos es abrir la puerta, decirle, claro, pase adelante, no le gustaría tomarse una tacita de café, entonces ya la cosa es diferente, caemos en pecado. Y no solo eso, hay gente que ya vuelve eso una práctica y en lugar de caer en pecado, gente que practica el pecado y que ya es más bien así como, no, pero no se vaya, ¿verdad? O cuando vuelve, regrese mañana, porfa, como a esta hora.
Ya hay momentos en los cuales practicamos el pecado y dejamos esa puerta abierta de par en par para que el enemigo pase a nuestro corazón. Y es entonces que empieza a suceder algo. Él empieza a atar nuestras vidas. Él empieza a amarrarnos. De forma que estamos tan atados que no podemos vivir con libertad lo que Dios tiene para nosotros. No disfrutamos con libertad de las familias que Dios nos ha dado. No disfrutamos de libertad los propósitos que Él ha sembrado en nuestras vidas. No disfrutamos con libertad de las capacidades que Él ha puesto en nosotros. No disfrutamos en libertad de su presencia. No disfrutamos en libertad venir en oración delante de Él. ¿Por qué? Porque estamos atados, estamos amarrados. Y una vez que estamos así, no nos podemos soltar solos. Necesitamos de alguien que venga a soltarnos. Necesitamos de alguien que venga a romper esas cadenas. Pero gracias a Dios que Jesús, eso es lo que vino a hacer. Gracias a Dios que Jesús, esas son las cadenas que Él vino a romper. Así que si ese ha sido su caso, déjeme decirle algo. En Jesús hay esperanza y en Jesús vas a encontrar la libertad que necesitas. La segunda forma en la que actúa nuestro enemigo es que Él viene a provocar falsa enseñanza. El enemigo viene a usar falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, que quieren levantarse para enseñar cosas que nos alejan de la verdad de Dios. Y nosotros vivimos en un mundo en el cual lo que nos sobra es información. Nos sobran opiniones y nos sobran cosas a nuestro alrededor. Y creo que lo podemos decir así, vivimos en un mundo donde nos sobran falsos maestros. Ahora, no tenemos por qué vivir paranoicos y con miedo y pensando, bueno, ¿qué será esto? ¿Qué será lo otro? Para eso Dios nos ha dado discernimiento, para eso Dios nos ha dado su palabra y para eso Dios nos siembra en una iglesia. Porque todas estas cosas son las que nos ayudan a poder discernir aquello que se nos está enseñando, aquello que podemos escuchar o aquello que se nos dijo. Por eso es tan importante ser parte de una congregación. Por eso es tan importante que leer la Biblia. Por eso es tan importante ser llenos del Espíritu y que Él nos lleve a discernir. Hay personas que me han contado que dicen, bueno, es que yo estaba en mi casa y tocaron el timbre y cuando fui a abrir llegó alguien y me dijo que era un profeta de Dios y yo lo pasé para que pasara adelante y entonces oró por mí, ministró toda mi casa, mi familia, todo, ¿verdad? Sí. Y uno dice, pero lo conocían, pero ¿quién era? No sé de dónde vino, ni a dónde va, ni a dónde se fue, ¿verdad? Lo que sí sé es que pasa todos los meses a recoger una ofrenda, ¿verdad? Eso es lo que sí sé. Hay falsos profetas, hay falsos maestros. Y de nuevo, no es para que vivamos con miedo, es para que estemos apercibidos. El enemigo busca sembrar gente a nuestro alrededor que traiga falsas enseñanzas. Pero no solo lo hacen de esa manera, muchas veces usa personas que nos estorban a la verdad. El apóstol Pablo en Hechos, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículo 8, él estaba hablándole de Jesús a un rey, a un gobernante, y un hechicero estaba ahí estorbando y no lo dejaba que pudiera escuchar ese mensaje. Y a veces el enemigo pone personas a la par nuestra, a veces el enemigo pone personas al lado nuestro para estorbarnos a la verdad, para distraernos. Dios nos quiere hablar, Dios quiere dirigir nuestro propósito, Dios quiere dirigir nuestra vida, pero en eso se aparece alguien que está siendo usado por el enemigo para estorbar a que la verdad pueda actuar sobre nosotros. A veces se aparece alguien que el enemigo ha puesto en nuestra vida y por supuesto, si fuera ahí un diablo que se le parece a uno no le va a hacer caso, uno va a salir corriendo. Pero como es una cara familiar, como es una voz familiar, de repente ya no le damos tanto discernimiento al asunto y decimos, bueno, sí, porque quiero mucho a esta persona, confío en esta persona, porque esta persona siempre estaba a mi lado. Bueno, esa persona siempre estaba al lado de ese gobernante y estaba estorbando a la verdad de Dios. Otra forma en la que actúa el enemigo es que provoca temor, duda y nos hace sentirnos intimidados. En Apocalipsis 12:10 dice que Él es el acusador. O sea que si algo le encanta al enemigo es ser un acusetas. Si algo le encanta a él es andar acusándonos y haciéndonos sentir que no merecemos estar acá. No, si yo oro nadie va a escuchar mis oraciones. No, esa es la voz del acusador, esa no es la voz de Dios. No, es que yo me tengo que conformar con esta relación que me está destruyendo la vida. ¿Por qué? Porque no me merezco algo más, porque nadie más me va a querer. Esa es la voz del acusador, esa no es la voz de Dios.
No, es que yo no puedo acercarme a Dios, yo no puedo venir a Él, yo no puedo caminar en sus propósitos, yo no puedo servirle a Él. Esa es la voz del acusador, esa no es la voz de Dios. Y además dice la Biblia que Él es como un león rugiente, dice en 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, que Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y a veces cuando ruge ese león nos intimidamos. Y hay ambientes en los cuales tal vez usted puede estar, en los cuales usted se intimida. Y no digo una intimidación de que no sé, fui a hacer una presentación a la U y me da vergüenza hablar en público. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hay momentos o ambientes en los cuales nos empequeñecemos, nos hacemos un puño, porque hay como una intimidación a nuestro alrededor. Y el enemigo muchas veces quiere venir y rugir sobre nuestras vidas, mostrarse como el más feroz, y eso nos intimida, y eso nos empequeñece, y eso nos cohíbe. Y entonces espiritualmente nos hacemos un puño, emocionalmente nos venimos y nos hacemos un puño. ¿Por qué? Porque hemos sido intimidados por el enemigo. Por eso usted no se deje ser intimidado. Usted conozca quién es usted. Por eso es tan importante este principio de 1 de Juan. Sabemos que somos hijos de Dios. Sabemos que somos hijos de Dios. Así que no se intimide, no viva atemorizado, no viva con miedo, no se haga un puño. Sabemos que somos hijos de Dios. Otra manera en la que actúa nuestro enemigo es que provoca el odio hacia los cristianos. Satanás siembra odio hacia los cristianos. Si usted sigue leyendo el versículo siguiente ahí en 1 de Pedro, después de que dice que es un león rugiente, dice que esta persecución, este dolor, lo están sufriendo nuestros hermanos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque está hablando de una persecución que estaba sufriendo la iglesia. El león, el enemigo, Satanás, también busca venir a sembrar odio hacia los hijos de Dios, porque reflejamos esa imagen de Jesús. Viene a sembrar odio hacia nosotros. En Apocalipsis, también apúntelo, 2:9. Dice que se sembraban calumnias hacia la iglesia de parte de una congregación de Satanás. Sembraban calumnias, y este es un tiempo, este es un momento en el cual definitivamente se están sembrando calumnias de los discípulos y de los seguidores de Jesús. Ahora, no se haga la víctima tampoco, diciendo, bueno, sí, con razón todo el mundo me odia, con razón no le caigo bien a nadie, no sé. Puede ser que usted sea un insoportable nada más, ¿verdad? Y no todo es culpa del diablo. No sé. Lo que estoy hablando es de gente que vive una vida fiel a Dios, de personas que tratan de vivir una vida fieles, como fieles seguidores de Jesús. Y el enemigo viene a sembrar odio hacia ellos. Por último, nuestro enemigo se opone directamente a los propósitos de Dios. En 1 de Tesalonicenses 2:18, la Biblia nos enseña que Pablo quería ir a visitar a las iglesias, pero no podía hacerlo porque Satanás se lo impedía. Satanás quiere impedir a los propósitos de Dios. Satanás quiere impedir a lo que Dios quiere hacer. Y la pregunta es si estamos apercibidos para esta batalla y si vamos a ejercer la autoridad que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Entonces conocemos su naturaleza, la naturaleza de nuestro enemigo, y también las acciones que él toma para cada uno de nosotros. Pero qué importante en medio de esto también entender acerca de nuestra autoridad. Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 10, les he dado autoridad para pisotear y vencer. Pero no solamente les dijo eso, sino que los envió. Y el hecho de que los haya enviado quiere decir que nada hacemos con saber que tenemos autoridad, pero necesitamos ejercerla. A veces sabemos y lo hemos escuchado, sí, tengo autoridad, soy más que vencedor, puedo tener la victoria en Cristo Jesús. Pero no es solo saberlo y creerlo, tenemos que ponerlo en práctica todos los días, cada momento. ¿Para qué? Para que estemos apercibidos de saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y en el momento en que el enemigo quiera venir a molestar, en el momento en que quiera obstaculizar, entonces yo le pongo un alto. Hay muchos cristianos que dicen, pastor, es que en el momento en que empecé a ir a la iglesia, o en el momento en que ya me metí más con Dios y empecé a orar y leer la palabra, es como que todo el infierno se levantó. Más bien, cada vez que me meto con Dios, las cosas se me ponen más difíciles. Bienvenido al cristianismo, hermano, hermana, bienvenido, bienvenida. ¿Por qué? Claro,
Ahora sos una amenaza para el reino de las tinieblas. Antes no lo eras, antes andabas seguramente caminando hacia donde todos los demonios y el enemigo quería ir. Ahora es diferente, porque ahora estás caminando en la voluntad de Dios. Y si estás caminando en esa voluntad, en ese propósito hacia donde Él te quiere dirigir, hacia donde Él te quiere llevar, por supuesto vas a encontrar resistencia, vas a encontrar obstáculos, vas a encontrar que el enemigo quiere que el plan de Él sea el que se lleve a cabo y no los planes de Dios. Pero entonces la respuesta está en Santiago capítulo 4 versículo 7, si lo podemos poner en las pantallas por favor, porque a veces decimos, entonces ¿cómo hago cuando hay oposición? Humíllense delante de Dios, en otras versiones dicen sométanse delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Está hablando que podemos ejercer nuestra autoridad resistiendo. Hermano, hermana, familia hermosa del Señor, tenemos que resistir. Tenemos que saber que en esa autoridad que el Señor nos ha dado, tenemos que ponernos enfrente y saber que a veces se trata simplemente de resistir, no dar ni un paso atrás y creer en lo que Dios nos ha dicho. Que Dios es vencedor, que Cristo es vencedor y que nos ha dado la victoria. Así que yo resisto hasta ver que el diablo termine huyendo porque él no tiene parte conmigo. Resiste. Resiste, ejerce tu autoridad y a veces sí va a haber lucha, pero yo estoy segura que lo puedes lograr porque tenés lo mejor de tu lado, tenés al Espíritu Santo, que es el Espíritu de poder, el Espíritu de libertad, el Espíritu que trabaja dentro de ti. La guerra espiritual es esa lucha que cada uno de nosotros los cristianos tenemos al vivir nuestras vidas fieles a Dios. Entonces, ¿cómo hacemos guerra espiritual? Porque a veces algunas personas lo que dicen o piensan es que solamente se trata de intercesión, de ponernos a orar a favor de otros. Y no necesariamente, esa es una parte de la guerra espiritual, por supuesto que sí creo fielmente y firmemente en la oración y la intercesión, pero hay también otras formas de guerra espiritual. Y quiero compartirles 4. La primera de ellas, teniendo una vida de devoción. En lo ordinario. A veces cuando hablamos de Dios nos encanta todo lo extraordinario y lo sobrenatural y está bien, eso es parte de, pero a veces en lo ordinario es donde podemos encontrar todas esas cosas sobrenaturales que necesitamos para poder resistir. Nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de lectura de la palabra, nuestra vida devocional, el congregarnos, así que felicidades porque cada uno de ustedes en este momento está actuando en guerra espiritual. Usted le está poniendo esa oposición, está oponiéndose al enemigo en este momento, al venir a la iglesia, al escuchar la palabra de Dios, al tomar tiempo para orar, ejercer su autoridad en Cristo Jesús. Estamos en guerra espiritual. Y entonces esa vida devocional nos hace tomar la autoridad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, por más ordinario que a veces parezca. Pero son armas poderosas. Si no fueran armas poderosas, entonces, ¿por qué el enemigo nos pone tanta traba a veces cuando queremos orar o leer la Biblia? Nos da sueño, lo llama uno a alguien, le da uno pereza. Hay oposición. Y tenemos que estar conscientes y tener discernimiento, que ese es el segundo punto, para saber en qué momento es que el enemigo está queriendo atacar mi vida, en el momento en que el enemigo está queriendo obstaculizar. Porque el discernimiento es específicamente ver la naturaleza de aquello que está encubierto, identificar la fuerza que hay detrás de una circunstancia, de una situación o inclusive de una persona. Darnos cuenta si es algo humano o si es algo espiritual. Y si es algo espiritual, si es algo que proviene de Dios o más bien está proveniendo del enemigo. Y ahí es donde tenemos que aprender a diferenciar. No espiritualizarlo todo, pero tampoco desestimar lo que es espiritual. Recuerdo hace años atrás, una mamá llegó a mi oficina y me dice, pastora, le traigo aquí a mi hija para que le eche fuera ese demonio que tiene. Ok, me parece un poco agresivo el asunto y yo dije, bueno, vamos a atender a la muchacha a ver qué fue lo que pasó. Hablo con la muchacha, termino de hacer lo que tenía que hacer y entonces le pido que espere afuera y hablo con su mamá. Y le dije yo, señora, su hija
no tiene un demonio, lo que su hija tiene se llama adolescencia. A veces espiritualizamos las cosas y no entendemos que hay situaciones que simplemente son humanas, cambios que se están pasando, desarrollo que personas están teniendo. Sin embargo, también tenemos que apercibirnos que hay muchas etapas y vulnerabilidades en donde más bien tenemos que cuidarnos, porque el enemigo también se puede aprovechar. El enemigo se puede aprovechar de cambios que estamos teniendo, el enemigo se puede aprovechar de una enfermedad, el enemigo se puede aprovechar de un tiempo de prueba y por supuesto de una tentación a la que cedemos. El enemigo se va a querer aprovechar, por eso tenemos que estar apercibidos y reconocer que tenemos autoridad y que la podemos ejercer. Y en tercer lugar está la santidad. Dice en Romanos capítulo 13, del versículo 12 al 13, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente. Iglesia, si algo le da autoridad al enemigo sobre nuestra vida es el pecado. Por dicha sabemos y estamos gozosos porque entendemos que tenemos un Cristo que nos ha perdonado, un Cristo que rompió el poder del pecado y nos ha dado vida a cada uno de nosotros. Pero por eso tenemos que buscar esa santidad en Dios. En otras palabras, nuestra vida consagrada a Dios, apartado de lo demás, para dedicarnos a Él. En donde quiera que estemos, en lo que quiera que hagamos, dedicamos ese tiempo y nuestras acciones, nuestra vida, corazón y pensamientos a Dios. La santidad es un arma poderosísima. El dedicarnos a Dios es un arma poderosísima para que el enemigo no quiera hacernos nada. Ahora, santidad no quiere decir que nunca vayamos a pecar, porque todos aquí pecamos, ¿verdad que sí? Todos aquí pecamos. El asunto es que debemos de reconocer, saber en el momento en que estamos pecando y venir inmediatamente a Dios y arrepentirnos de lo que hemos estado haciendo. Y así el Señor Jesús nos limpia, nos quita toda esa contaminación, porque el pecado contamina, es como basura en nuestra vida y los demonios son como esas ratas que se quieren comer esa basura. Pero si no existe basura, las ratas no llegan. Necesitamos vivir en santidad. Necesitamos buscar el rostro de Dios, la presencia de Dios y saber que Jesús nos justifica, saber que Jesús nos santifica, pero necesitamos meternos con Él, buscar esa santidad. Y en cuarto lugar, teniendo una vida misional, una vida donde podemos anunciar, y me refiero a que podamos predicar, evangelizar, adorar a nuestro Señor, pero también una vida en donde podamos demostrar aquello que estamos predicando, adorando y evangelizando a los demás, teniendo vidas llenas de justicia, llenas de amor, llenas de reconciliación, porque entonces ahí el enemigo no va a tener que sacarnos nada en cara y se va a dar cuenta que cada uno de nosotros sí tenemos la autoridad de Dios y ahí existe esa integridad en nuestra vida en la que podemos ejercer esa autoridad que Dios nos ha entregado. En otras palabras, Él nos llama a ser iglesia. Él nos llama a ser discípulos, así como llamó a cada uno de sus discípulos a ejercer esa autoridad, a que pudieran pisotear y vencer a través de lo que Cristo podía hacer en sus vidas. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser esas personas en Dios. Dios te está llamando discípulo y discípula. Dios no te está acusando como lo hace el enemigo. Dios no te está señalando como lo hace el enemigo. Al contrario, Él te está llamando discípulo o discípula. Quiero enviarte. Yo te he dado autoridad. Puedes ejercerla. Puedes ir a irrumpir en los lugares donde no creías a nivel espiritual. En tu lugar de trabajo, en tu hogar, en tu familia. Puedes ser esa persona con la autoridad para romper cualquier cosa, cualquier plan, cualquier situación de maldad que el enemigo haya querido imponer. Ser iglesia es lo que el Señor nos está llamando hoy. Ser discípulos y actuar en su nombre, porque su nombre tiene poder. Cuando adoramos, las cadenas son rotas. Cuando predicamos la verdad, rompemos el engaño de los corazones. Cuando evangelizamos, los ojos son abiertos y personas nacen de nuevo.
Cuando ejercemos justicia, el caos se convierte en orden. Cuando amamos, el odio se disipa. Y cuando reconciliamos a otros con Dios, estamos ejerciendo el ministerio que el Señor nos ha dado. Cuando la iglesia se levanta, la gloria siempre va a ser para el Señor. Y tu vida está para darle gloria a Dios. Déjame recordártelo. Tu vida está para darle la gloria al Señor, no para darle la gloria al enemigo, no para que el enemigo se jacte de lo que esté haciendo en tu vida, sino para que con los milagros y el reino de Dios establecido en tu corazón, en tu caminar, Dios puede decir: yo estoy presente. Y el enemigo ya no tenga nada de parte contigo, ya no te intimida más, ya no te asusta más, ya no te vas a andar escondiendo. Vas a decir: aquí hay una hija, aquí hay un hijo de Dios listo para resistir lo que se quiera venir, porque tengo la autoridad de parte del Señor. Iglesia, nos ponemos en pie y vamos a creer. Señor, sabemos que tenemos autoridad, pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a ejercerla. Y queremos ejercerla en esos lugares, Señor, donde todavía tal vez no la hemos ejercido. Hoy decidimos, Señor, resistir al enemigo, resistir a todo obstáculo y situación que se esté presentando en nuestra vida. Hoy, Señor, decidimos vivir una vida de devoción, una vida de santidad, una vida, Señor, que cree que tú nos has enviado para ver al enemigo cayendo al suelo, Señor. Que tu reino está sobre todo, que tu nombre sigue estando sobre todo, Señor, y por lo tanto eso nos hace a nosotros más que vencedores en Cristo Jesús. Hoy declaramos que cadenas son rotas, Señor. Hoy declaramos que situaciones de maldad se despedazan, Señor, por tu poder. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que todo plan del enemigo, Señor, queda anulado por el poder de Dios. Si por un momento vamos a hacerlo como de una forma simbólica, puedes poner tu mano en tu cabeza. Nos encantaría poder orar por todos. Creemos en el orar los unos por los otros. Sabemos que ahorita no se puede, lo hacemos en nuestro corazón, pero pon la mano sobre tu cabeza y declara en tu corazón de esta forma: hoy en el nombre de Jesús se rompe toda fortaleza que el enemigo haya querido edificar. Toda mentira sale ahora a la luz y declaramos la verdad de Cristo en nuestros pensamientos. Señor, ministra cada pensamiento en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Hay pensamientos que es como que se han arraigado en tu mente. Hoy en el nombre de Cristo Jesús se desarraigan por el poder de Dios. Y toma autoridad sobre esos pensamientos que te han estado acusando, sobre esos pensamientos que te han estado hablando palabras contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Toma autoridad en el nombre de Jesús y le dices: pensamiento, ya no vas a estar más hablando maldad a mi vida. Hoy en el nombre de Jesús hablo la verdad de Cristo. Mis pensamientos son de Cristo. Mis pensamientos están siendo hoy ministrados por el Espíritu Santo de Dios. Habla verdad hoy, Espíritu de Dios. Habla verdad a cada vida en el nombre de Jesús. Y te voy a pedir que ahora pongas tu mano sobre tu corazón. Y le pedimos al Espíritu Santo que ministre tus emociones. Él ministra tus emociones. En el nombre de Jesús. Todo desorden en emociones hoy se alinea a la obediencia de Cristo. Si ha habido desorden en tus emociones,
y el enemigo ha querido tomar ventaja de eso. Hoy en el nombre de Cristo Jesús declaramos libertad. Declaro libertad sobre tu corazón, sobre tus emociones. Declaro que la presencia de Dios inunda hoy tu corazón. Hoy en el nombre de Cristo Jesús. Todo desorden emocional, Señor, hoy es quitado y declaramos el orden tuyo, de tu palabra sobre cada corazón, Señor. Te hacemos, Señor, de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. No damos cabida al enemigo. Se rompen cadenas generacionales, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, aquello que el enemigo haya querido traer a nivel de tu línea sanguínea, hoy en el nombre de Cristo Jesús es cortado por el poder de Dios. Hay líneas de depresión de abuelos y tatarabuelos y mamás o papás. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, si el enemigo ha querido traer esa depresión a tu vida porque hay una maldición generacional, esa maldición queda rota hoy por el poder de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos sanidad,